Y el gobierno continúa con la mesa de diálogos con varios sectores sociales a fin de bajar las tensiones y evitar enfrentamientos o, por qué no, también situaciones tan complicadas como la de octubre del 2019 que han quedado en el imaginario colectivo como un momento muy difícil, sobre todo para la ciudad de Quito. Entre esos, por ejemplo, el sector indígena y también el diálogo con los transportistas. A esta hora de la mañana nos acompaña el subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Fuertes. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buen día, muchas gracias a usted y a la audiencia. Bueno, ¿en qué punto están estos diálogos, sobre todo con el sector indígena, que luego después de ese segundo intento se llegó no a ciertos acuerdos, pero por lo menos a líneas base sobre las cuales poner estas denominadas mesas técnicas? Bueno, hay que, por un lado, dejar claro que en el tejido social del país hay una gran cantidad de organizaciones en los diversos sectores. El movimiento indígena es un componente importante y en el interior de este movimiento coexisten una gran cantidad de organizaciones. 15 días atrás se mantuvo una reunión en la Presidencia de la República con la CONAIE, la FENOCIN, la FEINE, que son agrupaciones de carácter indígena, y el Frente Popular. Allí se llegaron a varias coincidencias, quedaron en suspenso otros temas. Sin embargo, con la FENOCIN, nosotros estamos desde el día de ayer reiniciando un proceso de diálogo a través de mesas temáticas que lo que buscan es verificar la viabilidad de una serie de planteamientos que nos han formulado y en esa perspectiva ir dando soluciones fundamentalmente para quienes habitan en las diversas comunidades, sin perjuicio de otros temas que son de carácter general en el país. El tema más álgido, difícil, siempre va a ser el tema de combustibles, porque la posición de la CONAIE y las organizaciones indígenas es como un poco radical. Pero en los otros temas, que podría incluso el gobierno enfrentarlo, la desnutrición económica infantil en las zonas rurales, el tema de la educación intercultural, el tema de los créditos y dificultades de pago que tienen sobre todo la zona rural, los campesinos con los bancos públicos, sobre todo, digamos que es como más fácil de destrabar o llevarlo a consecución. ¿Qué tiempo se han dado o qué tiempo ha dicho la CONAIE que puede esperar para el tema de los combustibles, que como digo es el más álgido? Hay que hacer una diferenciación. En la reunión de 2 semanas atrás, el señor Leonidas Issa señaló que en tanto no se resuelva este requerimiento de que se disminuya y se congelen los precios del diésel y de la gasolina extra, ellos no se sentarían a dialogar sobre otros temas. Nos parece extraño, porque ¿qué tiene que ver la solución a varios problemas para dejarlos allí estancados esperando que se discuta un solo tema? Pero en el caso puntual de la FENOCIN, ellos, independientemente de lo que acontezca respecto de este requerimiento sobre el precio de los combustibles, siguen llevando adelante el proceso de diálogo sobre una cantidad de temas entre los cuales se incluyen los que usted acaba de señalar. Algo similar ha acontecido, incluso se ha avanzado mucho más con la dirigencia del pueblo montubio. De tal modo que el gobierno sigue en esta línea de absoluta convicción democrática, utilizando las herramientas que democráticamente tienen que utilizarse a efectos de que en el marco del análisis, de la discusión, se puedan ir encontrando coincidencias. Hay que ser muy estrategas para definir esto. Issa tiene una agenda personal, diría yo, política, eso está clarísimo, no necesariamente sus bases, pero el gobierno podría trabajar con las bases, porque además es obligación del gobierno cumplir todo lo que han pedido. O sea, no están pidiendo cosas, que está dentro o fuera de las competencias del gobierno central. Muchas competencias de los gobiernos locales, sí. Pero el gobierno podría apalancarse en los líderes de las organizaciones de base y dejar sin piso eso que parece ser es el libreto del señor Issa y de algunos dirigentes, lamentablemente no todos, de querer generar ese ambiente de inestabilidad, porque ya lo demostró en octubre, en este octubre digo, ¿no? Con esas manifestaciones y cierre de carreteras, sobre todo aquí en la sierra. ¿Esa podría ser una estrategia? Lo que usted acaba de señalar es la esencia de esto. De lo que hemos podido constatar en los diálogos, conversaciones que hemos mantenido
con los diversos sectores, una característica que aparece claramente es que pese a que durante décadas, sobre todo el movimiento indígena ha sido un actor incluso protagónico en desestabilizaciones institucionales, que básicamente han tenido su sustento o pretexto en el incremento de precio de los combustibles, resulta que la condición de vida de los moradores, de los habitantes de las comunidades, prácticamente siguen las mismas condiciones. Así es. Y nosotros no hemos visto una gran movilización de la CONAIE alrededor de la reivindicación de ese tipo de derechos y la solución de ese tipo de problemas. De tal modo que, independientemente de continuar manteniendo esta serie de diálogos, lo que usted dice es lo central. Todo gobierno, este y cualquier gobierno, como obligación fundamental tiene no atender los requerimientos de los dirigentes, sino solucionar los problemas de la gente, de darle una condición de vida distinta. Incluso un hecho muy llamativo, que a nosotros al menos nos ha resultado así, es constatar que entre los planteamientos que ha formulado la CONAIE, en ningún momento se ha mencionado siquiera el combate a la desnutrición crónica infantil que afecta a importantes sectores del indigenado. A los que más afecta son a ellos. Y esta no es una cuestión menor. ¿Por qué? Por supuesto, es grave. Porque en la búsqueda de romper el círculo vicioso de la pobreza, si uno no ataca las condiciones de desnutrición en las que se encuentran los niños, esto tiene efectos en el proceso de aprendizaje. Y en consecuencia, si el sistema educativo, por estos problemas de carácter biológico, orgánico, fisiológico, no sé cuál es la palabra precisa, dificulta el aprendizaje, sin duda alguna que se contribuye a que se persista reproduciendo este círculo vicioso de pobreza. Por eso digo, nos ha llamado la atención. Yo en lo personal pongo una gran duda. ¿Será que a una parte de esa dirigencia realmente le interesa que se, por lo menos, disminuya y, de ser posible, se erradique la pobreza de sus moradores, de sus bases? O tal vez lo que se hace es buscar permanentes pretextos, manteniendo a las comunidades en esa misma condición, de tal forma que eso pueda aglutinar en algún momento una serie de medidas de hecho que toman finalmente como justificación algo que resulta absurdo, como defender subsidios que son absolutamente regresivos, que terminan favoreciendo a los más ricos. Bueno, esto es lo que tenemos. Ahora, en cuanto al subsidio, todavía no se ha definido una política, pero entiendo que sí se busca todavía con las instancias técnicas determinar esa focalización. Ya se lo está haciendo, se lo va a hacer, entiendo, con los transportistas, porque eso no se ha descartado. Pero el gobierno ha analizado la posibilidad de que también ese subsidio sea focalizado para las organizaciones campesinas e indígenas. Usted sabe que ellos utilizan, pues, efectivamente, el diésel o combustibles para sus tractores, en el caso de los agricultores, los medianos, no, los pequeños no tienen, pero sí los insumos agrícolas, y eso se ha disparado. No sé si analiza el gobierno subsidiar ciertos servicios o ciertos productos al sector campesino, sobre todo de la sierra. Dos cosas, Byron. A ver, la primera, lo responsable, lo sensato, es que los ecuatorianos, me refiero a quienes participan de los niveles dirigenciales en todos los órdenes, nos sentemos a discutir con seriedad cómo hacer para que la necesidad, no solo en el ámbito de los combustibles, sino en general, la necesidad social de subsidios, efectivamente termine favoreciendo a quienes lo necesitan y no con el carácter general contribuyendo para los que más tienen, para los más ricos. Eso es absolutamente absurdo. De tal modo que allí tenemos un primer elemento. Lo otro, sobre el tema del incremento de los insumos agropecuarios. Este no es un asunto vinculado con el incremento del precio de los combustibles. Responde a una realidad del mercado internacional. Los fungicidas, herbicidas, fertilizantes se producen con petróleo. Y el petróleo ha subido, consecuentemente se encarece. En Asia y en Europa hay una crisis energética de gas. Y las fábricas que producen los insumos para fertilizantes y demás productos de carácter agropecuario están dejando de producir. Eso incrementa.
Pero adicionalmente tenemos un problema de la crisis de los contenedores. Luego del adormecimiento por el confinamiento que sufrió el mundo, China se durmió, dejó de producir, hay un despertar inusitado. Y los contenedores que existen en el mundo para transportar mercaderías son insuficientes. Esto sube tremendamente el flete y se habla de que esta crisis sobre los contenedores, quiero decir, va a durar al menos un año. Es eso lo que está incidiendo en el incremento del precio de los fertilizantes y hay que entender que esto es así, que no depende ni del país y mucho menos es una incidencia del incremento en el precio de los combustibles. Entonces el gobierno no podrá hacer algo allí. A ver, el presidente de la República ha mantenido reuniones con quienes comercializan este tipo de productos. Hace un par de días. La búsqueda es que dentro de lo posible se haga todo el esfuerzo que está al alcance para disponer al menor precio que sea factible. Pero, insisto, esto no es un tema que dependa de la comercialización interna del país, sino de factores del mercado internacional. Don Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobierno, muchas gracias. A usted, Bayro, y a todos los que nos vieron y escucharon. Gracias. Estamos sobre el tiempo. Esta noche, recuerda, a las 19 horas, Andrea Orbe tendrá el resumen informativo de esta jornada de jueves 25 de enero. De mi parte, muchas gracias. Recuerde que hoy el pico y placa se mantiene con los dígitos 7-8. Cúbrase si está en Quito porque hace frío y llueve. Tenga cuidado también cuando esté en las carreteras.